Buenas tardes, mi nombre es Luis Aaron Ramos García. El mío es Brian José Mata Chávez. Y vamos a hablarles sobre la termodinámica. Bien, para comenzar, les hablaré un poco sobre lo que es la termodinámica. La termodinámica es la rama de la física que se encarga del estudio de la transformación del calor en trabajo y viceversa. Entre otras cuestiones, la termodinámica se ocupa de analizar los efectos que producen los cambios de magnitudes, tales como la temperatura, la densidad, la presión, la masa, el volumen, en los sistemas o a un nivel microscópico. Bueno, yo les voy a hablar sobre las escalas caloríficas, pero primeramente sobre su historia. Pero bueno, pues el alemán Gabriel Fahrenheit fue un soplador de vidrio y fabricante de instrumentos, y construyó en 1714 el primer termómetro, pero para ello colocó a temperatura más baja que pudo obtener mediante una mezcla de hielo y cloruro de amonio, y marcó el nivel que alcanzaba el mercurio. Después, al registrar la temperatura del cuerpo humano, volvió a marcar el termómetro, y entre ambas señales hizo divisiones de 96 iguales. Más tarde observó que al colocar su termómetro en una mezcla de hielo, en fusión y agua, registraba una lectura de 32 grados Fahrenheit, y al colocarlo en agua hirviendo leía 212 grados Fahrenheit. Y en 1742 el biólogo sueco Andrés Celsius bajó su escala en el punto de fusión del hielo y en el punto de ebullición del agua, que son 100 grados centígrados, a la presión de una atmósfera, y dividió su escala en 100 partes iguales, cada una de 1 grado centígrado. Años después, el inglés William Kelvin propuso una nueva escala de temperatura, en la cual el cero corresponde a lo que tal vez sea la menor temperatura posible, llamada cero absoluto. En esa temperatura, la energía cinética de las moléculas es cero. El tamaño de 1 grado de la escala Kelvin es igual al de 1 grado Celsius. Y el valor de 0 grados en la escala de Celsius equivale a 273 Kelvin. Pero existe un límite mínimo de temperatura, o sea, 0 Kelvin, que equivale a menos 273 grados centígrados. Y esto es igual a menos 460 grados Fahrenheit. Pero no hay un límite máximo de ella, pues en forma experimental se obtienen en los laboratorios temperaturas de miles de grados, mientras que en una explosión atómica se alcanzan temperaturas de millones de grados. Se supone que la temperatura en el interior del Sol alcanza los 1000 millones de grados. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la conversión de temperaturas de una escala a otra. Pero primero aclarar que aunque la escala Kelvin es la usada por el Sistema Internacional para medir temperaturas, ya se siguen empleando la Celsius o centígrados y la Fahrenheit. Por tanto, es conveniente manejar sus equivalencias de acuerdo a las siguientes expresiones. ¿Sí? Tenemos que para convertir de grados Celsius a grados Kelvin, tenemos que es K es igual a grados Celsius más 273. Y si queremos convertir de Kelvin a Celsius, despejamos la C, viene siendo grados centígrados, es igual a K menos 273. Y para convertir de Celsius a Fahrenheit, de Celsius a Fahrenheit, tenemos que nuestra fórmula es grados Fahrenheit es igual a 1.8 grados centígrados más 32. Y al revés, de Fahrenheit a Celsius, despejamos aquí. Sería, este pasa restando, menos 32, y este pasa dividiendo entre 1.8. Ok, ahora vamos a hacer unos ejemplos. Tenemos un ejemplo, a ver, con otro marcador, bueno, con este, de convertir
100 grados centígrados a Kelvin. Entonces, de grados centígrados a Kelvin, entonces vamos a usar esta fórmula. ¿Sí, no? Centígrados a Kelvin. Entonces tenemos los grados centígrados. Entonces decimos K es igual a grados centígrados, que serían 100 grados centígrados más 273. Entonces tenemos que Kelvin es igual a 373 grados. Ahora, otro ejemplo. Tenemos 273 Kelvin y vamos a convertirlos en grados centígrados. Entonces tenemos al revés. Tenemos que el grado centígrados es igual a Kelvin, que son 273 K menos 273, que son grados. Entonces es 0. Bueno, ahora tenemos que convertir, para usar esta fórmula, 0 grados centígrados a grados Fahrenheit. Entonces nuestra fórmula nos dice, los grados Fahrenheit va a ser igual a 1.8 grados centígrados, va a ser 0 por 0 grados centígrados más 32. Esto se hace 0, entonces nos queda Fahrenheit es igual a 32. Ahora, para usar esta fórmula tenemos este ejemplo: 212 grados Fahrenheit a grados centígrados. Entonces nuestra fórmula nos dice grados centígrados es igual a los grados Fahrenheit, que son 212 grados Fahrenheit, menos 32 entre 1.8. ¿Esto cuánto es igual? Bueno, ya calculando el dato anteriormente, nos dio que son 100. ¿Sí? Y así es, de esta forma se utilizan las fórmulas de conversiones de las escalas caloríficas. Bien, ahora voy a explicar lo que es la capacidad calorífica. La capacidad calorífica de una sustancia es el calor que se requiere para elevar la temperatura a un grado específico. Como por ejemplo, tenemos hierro y tenemos cobre. Los dos los queremos calentar a 100 grados centígrados, pero ¿qué cantidad de calor es la que requiero para ponerlos a esa misma temperatura los dos? Si por ejemplo tenemos hierro y cobre, un cubo aquí de hierro, y otro de cobre, he dicho que este era cobre, ¿verdad? Cobre y este es hierro. Voy a poner aquí una flama, una vela podría ser, y de este lado también voy a poner otra, igual, exactamente el mismo tamaño, ninguna diferencia entre una y la otra vela. ¿Cuánto tiempo requiero para que las dos lleguen a 100 grados centígrados? Bien, ahora les voy a explicar un ejercicio sobre capacidad calorífica y calor específico. Imaginemos que tenemos dos materiales distintos. Les vamos a aplicar 800 calorías a cada uno. La temperatura del material 1 es de 20 grados centígrados
y del material 2 es de 15 grados centígrados. Después de aplicarle esta energía, estas calorías, su temperatura del material 1 va a aumentar a 30 grados centígrados y la energía del material 2 va a aumentar a 45 grados centígrados. Vamos entonces a calcular la capacidad calorífica mediante esta fórmula. Bien, entonces para calcular C ponemos las calorías que le aplicamos a nuestro material 1, que fueron 800 calorías, entre la diferencia de temperatura, que el primer material al inicio tenía 20 grados. Pero le vamos a restar los 30 grados iniciales. Y al material 2 vamos a hacer lo mismo. 800 calorías sobre, ahora sí, las 45 menos los 15 iniciales que tenían. El resultado de este pues nos daría 800 entre 10 grados centígrados, y de este nos daría 800 entre 30 grados centígrados. Y ahora la división de C1 nos daría 80 calorías sobre grado centígrado, y el segundo material nos daría 26.6 calorías sobre grado centígrado. Y ahora, para sacar su calor específico, el resultado que nos salió de esto lo vamos a dividir entre el peso de cada material. Estos 80 entre, bueno, su calor específico es igual a 80 calorías entre grado centígrado entre 3 kilos del primer material. Pues el resultado de este nos da 26,6 calorías sobre kilogramo por grado centígrado. Y este sería el calor específico del primer material. Bueno, yo les voy a hablar sobre las leyes de la termodinámica. Pues las leyes de la termodinámica son verdades universales, establecidas después de haberse realizado numerosos experimentos, tanto cualitativos como cuantitativos. Pero teóricamente, hablando, decimos que la primera ley nos dice que la variación de la energía interna de un sistema es igual a la energía transferida a los alrededores o por ellos en forma de calor y de trabajo, por lo que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La segunda ley señala restricciones al decir que existe un límite en la cantidad de trabajo, el cual se puede obtener de un sistema caliente. Existen dos enunciados que definen esta ley. Uno, el físico alemán Celsius, que dice: el calor no puede por sí mismo, sino la intervención de un agente externo, pasar de un cuerpo frío a uno caliente. Y el otro de Kelvin, que dice: es imposible construir una máquina térmica que transforme en trabajo todo el calor que se le suministra. Pero en palabras más sencillas, que sea más comprensible, podemos decir que la primera ley, es conocida como la conservación de la energía, afirma que la energía existe en el universo en forma constante. Esta ley se confirma cuando Albert Einstein nos demuestra la relación entre la materia y la energía. La segunda ley tiene aplicaciones importantes en el diseño de máquinas térmicas empleadas en la transformación de calor en trabajo. También es útil para interpretar el origen del universo, pues explica los cambios energéticos que ha tenido y tendrá en un futuro. Predice que dentro de billones de años producirá la llamada muerte térmica del universo, la cual ocurrirá cuando toda la energía del universo se reduzca
a la de las moléculas en movimiento y toda la materia tenga la misma temperatura. Al no existir diferencias en temperaturas, tampoco se producirá un intercambio de calor entre los cuerpos y los seres vivos se extinguirán. Ahora les voy a hablar sobre la tercera ley de la termodinámica, pero primeramente sobre la entropía. La entropía es una magnitud física utilizada por la termodinámica para medir el grado de desorden de la materia. En un sistema determinado, la entropía o estado de desorden dependerá de su energía térmica y de cómo se encuentren distribuidas sus moléculas. En el estado sólido, la entropía es menor si se comporta con la del estado líquido y en este menor que en el gaseoso. Ahora sí, la tercera ley que nos dice, pues establecida por el físico y químico alemán Nernst, se enuncia de la siguiente manera: que la entropía de un sólido cristalino puro y perfecto puede tomarse como cero a la temperatura de cero absoluto.